Muy buenos días con todos. Bienvenidos a la Masterclass, un acercamiento al trabajo curatorial en fotografía por Jorge Villacorta. Para hacer la presentación, Jorge Villacorta es un crítico de arte y curador independiente con 30 años de experiencia en el campo. Fue parte del equipo curatorial del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, LUM, y vive en Lima. Aplausos para Jorge, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, me alegro de que estemos juntos. Yo no soy un teórico de la curaduría, soy alguien que se formó gradualmente en curaduría y quería decir que en mi experiencia, mi formación en curaduría tuvo como forma un aprendizaje gracias a que hice estudios universitarios en Inglaterra desde mediados de los 70 hasta principios de los años 80 y luego volví a Europa por 2 años más, casi 3, y regresé al Perú en 1985, 2 semanas antes de la elección de Alan García como presidente en su primer periodo. Entonces, lo que yo descubrí en Europa fue, por un lado, la diversidad de modalidades que podía tener la curaduría de exposiciones. En esa época el curador todavía no era una figura internacional, aunque había ciertas figuras que sobre las que siempre se hablaba por sus exposiciones. Tal vez la principal entre ellas era Harald Seemann, el suizo. Y por otro lado, la fotografía estaba cambiando y en las exposiciones que vi, comencé a ver ese cambio. Me tocó vivir en una ciudad en el norte de Inglaterra, York, en donde había una galería de fotografía, en donde tenían una tienda de libros de fotos, y los sábados generalmente iba un rato en la tarde a mirar los libros, nadie decía nada, así es que pasaba mi tiempo mirando los libros y viendo la exposición. Estoy hablando de un momento muy peculiar en la historia de los centros de arte y las exposiciones. Para darles una idea, yo visité París por primera vez meses después de que había sido inaugurado el Centro Pompidou y me acuerdo los ecos de la polémica en torno a la destrucción de varias manzanas del barrio para la construcción del Pompidou. Y luego la Galería Tate que yo conocí es la antigua Galería Tate en Londres, ahora conocida como Tate Britain. Dejé en el primer viaje en Europa el Museo d'Orsay en construcción y el asunto es que me tocó ver de cerca cómo había un énfasis nuevo y distinto sobre la idea de centros de arte, sobre todo centros de arte contemporáneo. Creo que la única institución que estaba presente y activa desde mi primera estadía en Europa era el Centro de Arte Contemporáneo, el Instituto de Arte Contemporáneo en Londres. Me tocó ver el final del arte conceptual y el comienzo del postconceptual y de el resurgimiento de los géneros fotográficos, porque para quienes no recuerdan, durante los años 70, prácticamente todos los 70,
el retrato, el paisaje, el desnudo, el bodegón, la naturaleza muerta, habían desaparecido del arte. Fue con la fotografía que hicieron su retorno en muchos casos, y esto hay que recordarlo y señalarlo claramente. El mundo de la fotografía fue muy distinto hasta 1989. En 1989, cuando se celebran los 100 años del anuncio del invento al mundo, la actitud acerca de la fotografía cambia en el sentido de que se consolida una especie de consenso en torno a la fotografía como arte contemporáneo, por un lado, y luego también se pone atención a ciertos temas que son vistos transversalmente a través de el siglo y medio de la fotografía. Disculpen, dije 100 años, no, me equivoqué, eran 150 años, porque se anunció al público en 1839 en París, y 1989 marca el inicio de lo que podríamos llamar el boom de la fotografía. Y es muy interesante considerarlo porque en tiempos recientes cada vez hay menos presencia de la fotografía en eventos internacionales. Frente a lo que fue en los años 90, en que incluso en el año 1990 se dio el Gran Premio de Escultura a una pareja de fotógrafos, los Becher, por sus fotografías de altos hornos, de plantas de procesamiento de minerales. Imagínense, premio de escultura a imágenes fotográficas. En la actualidad, la Bienal de Venecia, desde el 2020, muestra poca fotografía, y creo que vale la pena preguntarse si la fotografía llegará a su bicentenario. Es una pregunta abierta porque las transformaciones en fotografía son increíblemente diversas en la actualidad, ¿no? Y creo que tal vez se tenga que cambiar de nombre, pero en fin. Yo quisiera también decir que en lo que se refiere a mi formación también fue crucial el inicio. El inicio ocurre en mi casa. Yo debo a mis padres y a sus amigos el haber entendido que existía lo que se llama una cultura de exposiciones y una cultura de museos. A mí me llevaron a ver exposiciones desde los 6 años. Tengo flashazos de exposiciones que vi entre 1965 y 1969, 70, y luego imágenes muy claras a partir del año 1972, en que me llevaron a ver la exposición de un pintor peruano en una galería en Miraflores. Era una retrospectiva, y en la exposición, en el cóctel de inauguración de la exposición, mi madre me señaló a un hombre joven de pelo y barba muy negros, que era Alfonso Castrillón Vizcarra, y me dijo: él es el director de la galería y es él el que ha hecho todo lo que tú estás viendo, no en el sentido de obra, pero sí en el sentido de que lo puso todo en su lugar. Ya, ese es mi primer acercamiento a la idea de que una persona puede imaginar cómo se disponen las cosas en el espacio. Yo fui un asiduo visitante de la galería del Banco Continental, esa galería en la que mi madre me señaló al director durante 4 años más, hasta el 76. La última exposición que recuerdo claramente fue una exposición dedicada a la caricatura en el Perú. Y esa exposición también me abrió los ojos con respecto a que se podía hacer una exposición extendiendo los campos que habitualmente se presentaban como campos estrictamente cerrados de clasificación de las artes visuales. La exposición de la caricatura en el Perú es una de las exposiciones que tengo yo mejores recuerdos. Me pareció absolutamente
fuera de serie. Y tengo que decir también que Alfonso Castrillón, en el año 1972, en el verano del 72, meses antes de inaugurar la Galería del Banco Continental de Miraflores, fue el director del Instituto de Arte Contemporáneo que funcionaba en el Museo de Arte Italiano en Lima, y ahí acogió por instancias de un político de nombre Manuel Ulloa, un envío del Museo de Arte Moderno de Nueva York de las colecciones de Dada y Surrealismo, que se exhibió en Lima en el verano del 72 y que obviamente a mí como adolescente hizo que me estallara la cabeza. Esa es básicamente la cultura de exposiciones a la que yo accedí, pero yo tuve una mentora muy, muy importante, que fue una amiga de mi madre. Nosotros vivíamos en una zona que en ese momento era semirrústica en Lima, justo detrás del Liceo Franco-Peruano. En esa época solamente había el franco-peruano, había la Escuela Normal de Mujeres en esa zona, todas eran chacras y cultivos y acequias, no había veredas. El tren que iba a Lurín pasaba frente a la ventana de mi casa y cada vez que me sentaba a almorzar lo veía pasar. Y a 400 metros de mi casa vivía una dama francesa que enseñaba en el conservatorio, enseñaba en el franco-peruano y enseñaba en el Colegio San Silvestre francés. Y ella hizo amistad con mi madre, con mi padre, y me comenzó a enseñar francés en el año 1970. Antes de eso había sido asidua visitante a mi casa, me regalaba siempre discos y libros, y recuerdo que con el francés durante 5 años, entre el 70 y el 75, ella me introdujo a toda clase de cuestiones que podríamos decir fueron parte del canon europeo. En ese sentido, tuve como una suerte de tutora cultural. Nunca le pregunté cómo es que sabía tanto, pero me acuerdo que entre ella y mis padres, yo adquirí muy rápidamente una noción de lo que era la crítica de arte y la crítica literaria, porque mis padres siempre estaban leyendo crítica y dejaban las revistas muchas veces abiertas en la crítica, fuera crítica de cine, crítica de un libro, recortaban artículos de crítica, los conservaban, yo los veía ahí casualmente, y me di cuenta que la crítica era importante para ciertas personas, por lo menos para mis padres y para sus amigos, y así es que concebí la idea de que me gustaría escribir crítica. Mi interés principal de escribir crítica se ve alimentado también de una manera muy curiosa, porque a una distribuidora de libros en inglés llegaban revistas de Estados Unidos, una revista en particular que fue una revista de rock en donde publicaban los que ahora son considerados los críticos de rock más importantes en los Estados Unidos, que son personas que ya están por los 70, 75 años, y yo leía las críticas de discos que ellos hacían. Mi aproximación con la fotografía también tiene una directa relación con la música rock, porque, por ejemplo, claro, el disco blanco de los Beatles traía 4 retratos individualizados de John, Paul, George y Ringo, y había toda una nota como la famosa fotografía de Peter Blake, artista pop británico, para la carátula de Sgt. Pepper's. Todo eso tuvo un impacto muy grande en una cultura visual que se iba formando en paralelo a la cultura de las exposiciones y la cultura de los museos. La primera persona que me hizo ver la fotografía como arte fue justamente la amiga francesa de mis padres, que me mostró un retrato me dijo que había un fotógrafo que se llamó Alfred Stieglitz, que hizo un retrato extendido de su mujer, una pintora norteamericana que se llamó Georgia O'Keeffe,
y me mostró una foto en donde se veían las manos de Georgia O'Keeffe y lo que me dijo es, este es un retrato de Georgia O'Keeffe. Y eso me quedó muy presente, la idea de que un retrato no necesariamente se concentra en el rostro. Y al mismo tiempo, el señalamiento de que este retrato que podía ser descrito como una abstracción de cuerpo, es decir, el cuerpo está solamente presente porque las manos están presentes en la imagen, y recuerdo que se recortaban contra un fondo que era más bien neutro, la sensación que daba era esencialmente de fragmentación. Son cosas que impactaron en mí, tal vez no las racionalicé como las estoy racionalizando ahora, pero recuerdo que desde esas visitas a galerías, museos y esa visión de una imagen, el espacio era crucial. Entonces, para iniciar, digamos, esta conversación sobre curaduría en aproximaciones curatoriales a la fotografía, quisiera empezar diciendo que la curaduría podría sintetizarse en una actividad que le da sentido a cualquier conjunto de objetos, creando relaciones entre ellos mediante la espacialización de ellos. Espacializar, no especializar. Espacializar con la ayuda o sin la ayuda de la museografía. Eso para mí es el foco de acción de una curadora o un curador. Ese crear relaciones en un espacio, relaciones que pueden ser claras y evidentes para uno, o sea, para la curadora o el curador, pero no son evidentes para nadie más, hasta, y esta es la esperanza siempre, que están puestas en el espacio y las relaciones están hechas explícitas o sugeridas, depende del temple de la curadora o el curador. Para mí, con el tiempo, a mí me tocó justamente los años 70, que fueron una época en donde todo fue retro. Los años 90, los años 60 eran una década de explosión de cosas completamente nuevas. Los afiches del Che Guevara o de Jim Morrison en Kodalit, por ejemplo, eran algo que estaba en buena parte de los cuartos de los adolescentes. La idea de la fotografía estaba por todas partes, pero como vehículo, si se quiere, de contenidos culturales. Las fotos de mayo del 68, que Marcelo Brodsky interviene, eran fotos que tenían justamente la carga de la época, y la carga de la época era obviamente una carga de hacer estallar todos esos límites que habían sido cuidadosamente construidos. Sí, en esta noción de la curadora o el curador haciendo explícita la intención de espacializar los objetos, va acompañada muchas veces, la mayor parte de las veces, con un texto escrito que se llama el texto curatorial, y que yo reconozco que en mi caso cada vez me es más difícil de escribir. Es importante también reconocer que cuando hablamos de curadora o curador, estamos usando un término que en los años 70 y los 80 no era usado con frecuencia. Los que lo usaban más eran los anglosajones, y la palabra que ellos usaban era curator, ¿sí? Que se ha generalizado en la actualidad. Los franceses hablaban de esa persona
como el commissaire, o los españoles lo llamaban y lo llaman hasta ahora con frecuencia comisario, comisario de exposición, por ejemplo. Eso es importante recordar porque es solo en tiempos recientes, yo diría a partir del año 2000, que el término curador, que viene directamente del inglés curator, se ha generalizado, así como la noción de que el curador es una figura muy activa en el campo de las artes visuales, ¿sí? Lo otro que quería señalar es que existe el curador institucional, que es el curador o curadora asociado o asociada a una institución, museo, centro de arte contemporáneo, puede ser también, en realidad puede ser un centro de cualquier cosa, porque como ustedes bien saben, en la actualidad hay centros que exponen una diversidad increíble de objetos, memorabilia, además de los centros de arte y los museos de arte. Entonces, la situación con la curadora o el curador institucional tiene que ver con un encargo específico para el cual ella o él tienen las credenciales adecuadas, que son generalmente credenciales académicas en la actualidad, para que se les dé el puesto, ¿sí? También en ese sentido existe la curadora o el curador de colecciones privadas que contribuye a la formación de la colección a través del tiempo, y eso es también una situación en la que, si se quiere, podría hablarse de un puesto de confianza, ¿sí? Y por otro lado está el curador independiente o la curadora independiente, que son aquellos que trabajan por su cuenta y asumen lo que se les pueda proponer como proyecto. Y es importante señalarlo, a veces hacen exposiciones contratados por instituciones, y esas exposiciones que son por encargo son asumidas en función de la medida en que les puede interesar o no lo que la institución les propone, ¿sí? Yo quería también señalar que, bueno, mejor lo dejo para después. La situación del curador o la curadora es una situación que en el Perú yo diría es precaria. Es muy difícil sacar adelante proyectos completamente personales. ¿Por qué? Porque las instituciones cada vez son más reacias a explorar los límites de la curaduría en términos de temas propuestos. Existe un conservadurismo creciente y en términos concretos no existen fondos para financiar investigaciones de justamente estas exploraciones que empujan los límites de las cosas. Y por otro lado, la paga a la persona por curaduría es una paga que se ha vuelto exigua. Entonces, por ejemplo, instituciones que antes pagaban, qué sé yo, $2.500 por una curaduría en Lima, ahora pagan 1.250. Ya desaparecieron las posibilidades de que una empresa como Telefónica pague $10.000 por una curaduría de una gran exposición, y todo depende de lo que uno esté dispuesto a sacrificar para sacar adelante un proyecto. Es decir, si uno quiere sacar adelante un proyecto propio, uno tiene que ver cómo dispone de su dinero. Entre otras cosas, también cómo negociar el espacio en donde se expone lo que uno quiere hacer.
y muchas veces también se tiene que usar espacios que no son espacios destinados a exhibiciones normalmente, es decir, que no tienen aquellas instalaciones mínimas que permiten hacer posible una exposición, y uno se las agencia como mejor puede con la ayuda de otros. Entonces la situación es que hay un cooperativismo fuerte en lo que se refiere a... y es un cooperativismo no oficial, porque la gente se ayuda sin buscar nada a cambio necesariamente en el momento en que la ayuda se da. Tal vez después se reclama el favor, pero en estos momentos la curaduría no es reconocida en el Perú por el Ministerio de Cultura como proveedores. Cuando nos contratan, hablan de montajes o hablan de proyectos, pero no hablan por servicios de curaduría en el Ministerio de Cultura. Entonces, como no hay ese reconocimiento a nivel estatal, a partir de una crisis en torno a la curaduría en el año 2017, se creó la Asociación de Curadores del Perú, que es una asociación en la que se agrupan 60 personas, más o menos, de repente 70, y ese grupo humano es un grupo que está en constante contacto y está informando para que se publique en el boletín lo que cada quien hace. Yo generalmente no me organizo bien como para informar lo que hago, pero yo sí veo que todos mis colegas y amigos informan lo que hacen y así me entero. Pero es una posición precaria en la actualidad. A veces uno cuenta con muy buen apoyo de la institución. Por ejemplo, claramente el Museo del Banco Central de Reserva es un sitio en el que se puede trabajar muy a gusto, el Museo de Arte de Lima también, que son instituciones con las que creo que una buena parte de curadores y curadoras trabajan. El Instituto Cultural Peruano Norteamericano definitivamente podría uno decir que lleva la delantera en cuanto a el tratamiento de los curadores y curadoras que hacen las exposiciones en cualquiera de sus locales, ¿sí? En fin, eso me pareció necesario decirlo porque no hablar de las condiciones de trabajo me parecía un poco eufemista. No, no es un eufemismo, pero me parecía no correcto, ¿sí? En fin, cada vez ganamos más poco, pero claro, cada vez hay más cosas por explorar porque surgen en todo momento, eso. Y yo, para poder compartir con ustedes aproximaciones curatoriales a la fotografía, quería presentarles ejemplos de exposiciones que he tenido ocasión de hacer desde el 2016, o sea, desde justo antes de la pandemia, pero el principal grupo es posterior al fin de la pandemia. Hay una cosa también que quería decirles. Antes del 2006, antes del año 2006, yo estaba acostumbrado a trabajar solo. A partir del 2006, en que tuve una situación de enfermedad muy seria, tuve que aprender a trabajar en grupo cada vez más. Claro, como ustedes comprenderán, es todo un aprendizaje porque uno tiene que consensuar muchas cosas y al mismo tiempo también uno tiene que reconocer al otro claramente en el sentido de sus aportes también y las debilidades que todos tenemos, ¿no? Porque el trabajo de curaduría esencialmente, si se va a hacer en equipo, requiere una entrega muy fuerte y sobre todo
tiene que haber una contribución real de parte de uno tiene que querer construir equipo para poder trabajar. En ese sentido, para mí la experiencia que ha marcado mi vida es la experiencia que tuve haciendo la curaduría de la muestra que ahora uno puede visitar en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Para mí fue la experiencia más importante que he realizado en mi país y fue en equipo, con la artista contemporánea Natalie Guiñiz, con el historiador Ponciano del Pino y el crítico cultural y crítico literario Víctor Vich. Ese fue un trabajo de 2 años y es el trabajo del que puedo decir que me siento más orgulloso. No es un trabajo perfecto. Para empezar, nosotros nunca imaginamos que iba a quedar 10 años esa exposición. Nosotros pensamos que a los 2 años o 3 años iban a haber cambios porque otras personas iban a proponer distintas cosas y que se iba a poder mover de modo, por ejemplo, hay una sección en donde pensábamos que se iba a poder conseguir información sobre distintas comunidades y la forma en que fueron afectadas durante el conflicto interno armado, pero eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque el presupuesto para el lugar de la memoria es muy reducido. En fin, de modo que una exposición que nosotros pensamos que no iba a durar se ha vuelto realmente permanente. Esas cosas pasan y creo que nos toman por sorpresa, pero creo que es importante saber en qué terreno se mueve uno, sobre todo si uno trabaja con el Estado. También obviamente puede pasar completamente lo opuesto, es decir, la muestra puede acabarse antes de tiempo, pero en muchos aspectos eso no importa si es que hay al menos una mínima publicación que pueda documentar lo que se hizo. Y lo digo esto porque antes la prensa cubría muchas exposiciones, pero ahora también cada vez menos, porque claro, la cultura es lo completamente desechable, ¿no? No se entiende que la cultura se construye día a día y en todas las esferas de la vida. La prensa siempre considera que la cultura son las exposiciones y ahora que las exposiciones se hacen, perdón, más bien al revés, ahora que los intereses de la prensa son distintos, las exposiciones son completamente accesorias, ¿no? Son adornos que a veces lucen, otras veces no, entonces se publican muy rara vez. Y se desperdicia el potencial de justamente los periodistas, redactores, comentaristas que sí tienen interés verdadero en exposiciones. En fin, ahora sí quisiera comenzar explicando la primera exposición que vamos a ver. No, todavía no, un ratito. A ver, esta es una historia que es un poco larga. Y una vez, hace como 10 años, de repente 12, recibí un correo electrónico de un señor que se llamaba Carlos Ferrando. Yo no lo conocía y en el correo electrónico me decía que había escuchado de mí y que quería saber si estaría interesado en ver su trabajo. No sé en qué estado de desvarío me haya encontrado yo, no recuerdo en el momento en que leí ese correo electrónico, pero lo dejé sin responder. Y de pronto, en el año que habrá sido unos 5 años después, tal vez, sí, o 4, un amigo, Mario Hacha, me cedió muchísimos elementos, o sea, revistas, catálogos, invitaciones a exposiciones, y entre ellos había un libro que se llamaba Occidental y Cristiano, que era un libro que a mí me impactó mucho porque me pareció que tenía un ethos muy punk. Era un libro publicado en Lima en 1971, en donde se alternaban imágenes de la vida de una familia que vendía legumbres, verduras y tubérculos en el mercado, en la calle, o sea, en el piso, escenas de la vida de esta familia con titulares de la prensa de la época, 1971, que aludían, por ejemplo, a la vida social de la élite limeña, y estos eran como recortes directamente de los titulares de los diarios. Entonces, a las páginas alternaban una foto de la familia en su quehacer diario
y otra foto, pero una inclusión del titular de, qué sé yo, el cóctel en la residencia de la familia X, por ejemplo, ¿no? O si fulanita se había comprado un abrigo de bisón que había lucido en tal y tal lugar. Y al otro lado siempre la foto de la familia en su quehacer diario, blanco y negro. El libro me pareció rarísimo, pero me pareció genial. Y el sentido del humor era súper ácido. Y resultó que descubrí que uno de los fotógrafos era Carlos Ferrand, a quien yo no le había contestado. Y me acuerdo que le contesté 5 años después y le dije que acababa de ver Occidental y Cristiano. Ya se pueden imaginar más o menos cómo fue lo que me contestó, pero aún así me perdonó y luego dio la casualidad que Horacio Fernández, a quien creo que todos conocen porque es el investigador español que por encargo de Martín Parr hizo el fotolibro latinoamericano, pasó por Lima y yo le mostré el ejemplar de Occidental y Cristiano que tenía. En la biblioteca del Centro de la Imagen, en ese momento también había un ejemplar y él pudo revisar con más detenimiento el libro ahí. Y le conté yo un poco de Ferrand. Ferrand es una figura interesantísima porque es un cineasta que se forma en Bélgica. En esa época los cineastas Mario Hacha y bueno, en el caso de Carlos Ferrand, se formaron en Bélgica y en la misma escuela de cine. Luego retornó al Perú y comenzó a hacer películas como parte de un colectivo que se llamó Liberación Sin Rodeos y también algunas películas propias, personales. Este personaje que estaba prácticamente, digamos, desaparecido de del radar local después de 1983, porque la última referencia que yo recuerdo escrita sobre Carlos Ferrand es cuando lo entrevistan al poeta y cineasta Pablo Guevara, y él en una entrevista muy larga, entre otras cosas, habla de Carlos Ferrand y Liberación Sin Rodeos. Pero fuera de esto, resulta al mismo tiempo que vino a Lima una curadora, una fotógrafa, realizadora documental que estuvo casada con un peruano, es norteamericana, se llama Cathy Bru, es neoyorquina, californiana trasladada a Nueva York, y ella organizaba para el Museo de Arte Moderno de Nueva York una semana de un festival de cine no ficción. Y dentro de este festival ella había seleccionado una película peculiarísima de Carlos Ferrand que se llamaba 13, un ludodrama acerca de Walter Benjamin. Y ella fue la que de alguna manera hizo que la motivación de entrevistar a Ferrand surgiera con más intensidad en mí. Justo vino Ferrand a Lima el 2017 en el verano y tuvimos una larguísima conversación y pudimos ver en proyección privada 13, un ludodrama acerca de Walter Benjamin, que a mí me dejó absolutamente maravillado. Y la intención de trabajar haciendo una exposición suya de fotografías, porque él me había contado que tenía imágenes fotográficas, creció en mí. Lo que me quedó claro es que él tenía un pequeñito archivo de imágenes de Villa El Salvador, que es llamémoslo así, una ciudad en sí misma al sur de Lima, un asentamiento humano que ha crecido increíblemente durante el tiempo y que tiene como 500,000 habitantes en el desierto. Ahí es donde surgió. Y él tenía imágenes que como un joven de 24 años había ido a fotografiar cuando
las familias habían invadido primero un lugar mucho más cerca de la Lima urbana y el gobierno militar, en ese momento estaba la Junta Revolucionaria de las Fuerzas Armadas, con Juan Velasco Alvarado a la cabeza, los había desplazado a la tablada del Lurín, al desierto. Entonces, él tenía, creo que 18 imágenes, y justamente en el 2018 vino a Lima Charo Peiró, que es amiga y que es la jefa de adquisiciones del Museo Reina Sofía, y me preguntó si conocía yo trabajo que fuese, digamos, de momentos de la Revolución Peruana, porque claro, como ustedes comprenderán, dentro del panorama internacional, la Revolución Peruana es una anomalía porque es una junta militar que se inclina hacia el socialismo, mientras que para los años 80, todo el cono sur, desde el 64 en Brasil y luego en los 70, Uruguay, Argentina, bueno, Paraguay tenía obviamente a Stroessner tuvo durante 30 años, pero a partir del 73, por ejemplo, todo el cono sur está bajo el control de juntas militares que cada vez, bueno, que son en realidad fascistas desde el principio y tienen programas de exterminio de las personas que no conforman dentro de la línea de país que buscan regresar al orden. El interés fuera del Perú por un periodo diferente es lo que le movió a Charo Peiró. La puse en contacto con Ferrand y ahora las imágenes de Ferrand, hay 8 imágenes de Villa El Salvador que están colgadas en la muestra permanente Vasos Comunicantes en el Reina Sofía, en la sala de Enemigos de la Poesía, Resistencias en América Latina. Pero nada hacía prever que en septiembre del año pasado, del 2023, Ferrand descubriera que tenía muchos más negativos del año 1971, de la invasión de Villa El Salvador, y luego que tenía además 200 negativos más en formato cuadrado que había tomado con una Hasselblad de Villa El Salvador 3 años después, en 1974. Entonces, junto con Rodrigo Quijano y Rosana del Solar, hicimos una presentación de solicitud de financiación en el concurso de estímulos del Ministerio de Soles e hicimos de los dos de la fotografía de Ferrand de la memoria. Eso fue este año. A fines de mayo inauguramos y la muestra casi 3 meses. Ahora sí es el primer video. Lo que van a ver en el este archivo inédito en el Perú, que lo señale así, porque en el Perú la fotografía del inicio de Villa El Salvador acá pueden ver ustedes la exposición, la sala es fotografías, la pared, no hay fondo, vídeo, hasta la pared. Presentamos un total de fotografías, todas las que ustedes vean, las cuadrados, hay algunas de 35 milímetros, también están al fondo. Aquí hay un espacio muy la sala Yuyanapa del ahora hay unos de cuando invaden el Pamplona.
Esto es el año 1971. A mí esto me despierta memorias personales. Mis padres, en el año 71 me llevaron a ver, no me dijeron nada, pero fuimos y estuvimos viendo justamente estas viviendas precarias, súper precarias que la gente construía. En fin, no necesito ver todo el video, se paró solo. Si se detuvo, no importa. Sí, esa es la represión policial, porque pertenecía a la iglesia, todos tenían, los sacaron, llevan en una zona donde ¿qué es esto? Esto es el desierto, esto es a 40 kilómetros, ahí es donde llega, es desierto, esto es importantísimo, 71. Se usaban en esa época para crear casuchas dentro de las cuales podían permutar. Esto es el año 74. Lo que ocurre es que también Ferran justamente, y esto era deseo del conquista, hacer una devolución a la comunidad. Entonces ahí hubo un acuerdo de hacer una exposición financiada por una amiga que ahora estadounidense, enseña en Dartmouth College. Y con ella hicimos realidad el deseo. Vamos a ver Argentina. Pueden pasar a otra video, por favor. Qué bien, cómo es el Era uno que dice desde los ese es. Es Salvador ahora. Es cierto, el año 71. Se inaugurará el 19 de agosto a las 4 de la tarde en el Parque Central del Grupo 11, Sector 1. La muestra fotográfica presenta imágenes tomadas más o menos que la Este es un general llamado Fernando ¿no? Esto les da una idea de cómo es ahora. Y Genaro Soto hacer una exposición a partir de lo que se presentó en el Memorial, el parque del Grupo de Villa Salvador. Creo que yo nunca había hecho esto. O sea, yo nunca había pasado de una sala a hacer una exposición al aire libre con un criterio curatorial a partir de, digamos, la historia de un lugar, y eso fue lo que hice. La imagen fija en donde se veían los paneles en el parque del grupo residencial. Les acabo de decir lo que dije porque nunca deja uno de aprender haciendo curaduría. Y ese aprendizaje implica también entender que
justamente, por más de que yo valore la fotografía de Ferrand en términos de la historia de la fotografía peruana, porque me parece que es probablemente el primer documental con un sentido artístico en la historia de la fotografía de los años 70, lo que resultaba más importante aquí justamente era, esta es la exposición que diseñé a partir de lo que estaba en el lugar de la memoria para el parque del grupo residencial número 11. Este es el parque. Como ustedes comprenderán, el parque nos remite precisamente a que esto está en el desierto. Y lo que ustedes ven como paneles presentaban imágenes por ambos lados. Aquí pueden reconocer una de las imágenes que estaba en la sala del lugar de la memoria, que es del camión en el que están llegando las familias, la primerita foto de la derecha. En este lugar la exposición se quedó un mes. No sé si puedes pasar al segundo video. Perdón, no, disculpa, no a este, me equivoqué, a un video que tiene que ver con, que era el que sí. Yo nunca grabo lo que hago. Estos son materiales que me han dado amigos. Esa es la imagen en la pancarta. Ustedes pueden ver que atrás también puse imágenes en fachadas de casas, ¿sí? Y el primer video está filmado desde arriba de esta colina. El video en donde veían ustedes cómo es Villa El Salvador en la actualidad. Entonces, y lo que hicimos fue mostrar imágenes en pancartas muy grandes. Ya. Y luego, sí, muchísimas gracias. Y luego, aquí sí tengo que decirles algo que a mí justamente también me sacó de cuadro por completo. Las personas de Villa El Salvador no tenían fotografías que les permitiera conocer los orígenes de Villa El Salvador. Todos eran relatos que sus padres o sus abuelos les habían pasado. O sea, de cómo había sido vivir en el desierto, cómo había sido la llegada. Fue muy ordenada la llegada porque todos los lotes estaban definidos, había habido un empadronamiento, pero no tenían historia fotográfica, ninguno. Y claro, uno da tan por sentada la fotografía que uno no se puso a pensar que en los años 70 el gobierno militar, bueno, tal vez no el 71, pero igual la fotografía estaba fuera del alcance económico de cualquiera de cualquiera de las personas que estaba llegando a lo que luego se iba a convertir en el gran asentamiento humano Villa El Salvador. No tenían la misma noción de álbum fotográfico, conocían la fotografía como fotografía carné, el retrato que uno lleva en el documento de identidad nacional, pero no tenían la menor idea de que hubiese una historia fotográfica de los orígenes. Entonces, la gente vino a mirar justamente esta exposición porque esta exposición era lo que acompañaba el relato por transmisión oral que habían recibido, y en muchos casos, obviamente estamos hablando de personas que tenían entre 40 y 50 años. Los más jóvenes ni siquiera tenían no habían tenido la misma transmisión oral del relato de los orígenes. A mí, como comprenderán, esto me resultó absolutamente desconcertante porque yo no había pensado, no había reparado en ello antes de hacer la exposición aquí.
En ese sentido, lo que quisiera decirles es que como curador lo que descubrí de golpe fue que no había hecho mi investigación adecuada. Es decir, había investigado acerca de la primera invasión, luego del desplazamiento ordenado hacia el segundo lugar, el desierto en la tablada del Lurín. Sabía que Villa El Salvador se había convertido en Cuaves, que es fue la primera organización social que se establece en 1974 y 9 años después, el 83, se convirtió en distrito. El 83, cuando Juan Pablo II vino al Perú, el Papa Juan Pablo II vino al Perú, hizo una misa en Villa El Salvador. Eso les puede dar una idea de la importancia que cobró desde ser un desierto absoluto hasta que se convierte en esta ciudad autogestionaria. Esta investigación que pude haber hecho a partir de documentos definitivamente no me preparó para el cara a cara con las personas, y en el cara a cara lo que descubrí fue que ellos no tenían fotografías, nunca habían visto una fotografía de los orígenes de Villa El Salvador. Y eso a mí me dejó completamente descuadrado, porque una vida sin fotografías solamente la había imaginado a partir de cuando enseñé historia de la fotografía, porque como ustedes comprenderán, en 1839 solo los ricos podían hacerse daguerrotipos, pero cuando el daguerrotipo se democratiza, muchas más personas pueden hacerse retratos fotográficos y tener algo que les muestre cómo son. O sea, la identidad de la persona burguesa europea, no burguesa en el sentido actual del término, sino burguesa en el sentido de habitante de la ciudad, probablemente con oficio clase mediero, surge recién con la fotografía. La gente, por eso es que está la famosa imagen, el reflejo en el espejo, es decir, fijado en el daguerrotipo. La noción de que lo fugaz puede convertirse en algo que permanece y que le permite a uno recordar cómo es uno, además de recordar cómo son sus seres queridos, cómo es, incluso diría yo, cómo puede ser la calle en donde uno vive. Eso solamente surge con el daguerrotipo, en esos términos. Y de pronto acá descubría que había un grupo de personas que no tenía idea de cuál había sido su historia fotográficamente, solamente tenían una historia oral. Me pareció que para el siglo XXI, para 2024, era alucinante. Creo que ya no hay más de Villa El Salvador, pero quería compartir esto con ustedes porque el proyecto sigue. Ahora vamos a pasar a hacer una publicación que va a ser en un tiraje de miles para poder distribuir y lograr que alguien reconozca a un pariente en las imágenes, porque hasta ahora no ha habido eso. Hasta ahora eso no se ha producido. Vamos a también hacer una página web en donde todas las imágenes van a estar colgadas, pero el grupo residencial 11 es un grupo residencial correspondiente a las fotografías de Ferran. Genaro Soto, el gestor de Villa El Salvador, justamente nos dijo que él había escogido hacer la exposición ahí porque ese es a donde había llegado la gente, primero, y nos explicó cómo se había ido desplazando hacia lo que ahora son distintos sectores. En fin, tal vez esta sea una experiencia que para mí ha sido inesperada y al mismo tiempo trascendente, pero quisiera mostrarles otro tipo de trabajo más convencional, que es el trabajo que he venido haciendo. Esto es último, 2024. ¿Sí? ¿Puedes poner, por favor, ahora? Yo me olvidé que venía.
Disculpen, ya me olvidé que venía. Pon lo que te dije que pongas después, por favor. Sí, gracias. Esto es una exposición del año pasado, muchas gracias, de Antonio Escalante, que es un fotógrafo amigo que comenzó a utilizar una técnica fotográfica del siglo XIX para preparar placas secas y con las placas secas que prepara ha hecho estos retratos con una cámara de cajón. Es una exposición esencialmente de retratos, hubo que decidir el formato. En estos retratos, lo principal de esta experiencia para mí, que se refleja en los retratos, pero después de que les explique en qué consiste, es que Antonio Escalante tenía preparado su estudio para hacer la imagen fotográfica. La placa seca la preparaba él mismo con un día de anticipación y lo invitaba uno a la sesión fotográfica, y en la sesión fotográfica, después de que uno estaba en pose, lo pedía que uno permaneciera inmóvil, y luego súbitamente había de golpe una oscuridad total, un negro casi como comparable a esta noción de los experimentos de privación de experiencia sensorial, es decir, como cuando uno de golpe está en el vacío y en ese momento disparaba con flash la toma del retrato. Entonces, las expresiones de los rostros son interesantísimas porque el desconcierto está definitivamente a la base de esa experiencia. Creo que solamente una persona de todos los que he retratado sonríe, pero hay gente que resulta realmente irreconocible en las imágenes, y para otras personas hay una muy peculiar presencia de concentración, pero sobre todo casi de ensimismamiento, de pronto hundirse dentro de sí mismo y ser simplemente en el tiempo. La oscuridad total duraba muy pocos segundos, pero era suficientemente súbita como para transportarlo a uno a un no espacio, diría yo. Era demasiada intensidad lograda por esa oscuridad súbita y profunda en la que el flash era como un rayo. Entonces, vamos a ver, este es obviamente Raúl García de perfil, y creo que acá está Raúl García de frente, ¿sí? Este es el único retrato que he seleccionado porque creo que había que reconocer justamente a nuestro amigo, ¿sí? La exposición se tituló La luz en sí, y lo que me pareció, lo que me pareció interesantísimo para mí es que era una propuesta de retrato contemporáneo. El retrato para mí es importantísimo, y en el retrato lo que había era justamente ese volver a tomar una técnica antigua para crear las condiciones que podríamos describir como de azar controlado dentro de el estudio de retrato fotográfico. Era una experiencia. Cada uno de los retratados vivimos una experiencia, y el conjunto de retratos tiene esa particularidad, el ensimismamiento o la intensidad de respuesta. Fernando Fujimoto, a quienes lo conocen, ¿sí? Santiago Barco, Jaime Rasuri.
Esta es una amiga brasileña de Toño, sí. Sí, podemos detenerlo aquí y pasamos a la siguiente, por favor. Los retratos eran retratos a formato muy grande, no eran copias de exposición propiamente dichas, fueron hechas en el centro de Lima, en uno de estos sitios en donde uno puede conseguir por una suma módica, justamente imprimir en gran formato en impresoras, plotters, sí, prácticamente, sí, exactamente. Esa es una de las paredes de la muestra. Sí, yo creo que hay, sí, gracias. No, ya no, gracias, sí. En este momento no recuerdo qué es lo que sigue. Sí, Aprendizaje de los Miedos es un proyecto desarrollado por un artista visual que normalmente hace grabado y pinta, que se llama Patsy Gucci. Pero en este caso es fotografía y tiene una particularidad. La hizo en su casa, convirtiendo la caja de luz que usa para la serigrafía como elemento principal sobre el cual colocó un tubo con un lente y fotografió a través de eso lo que iba disponiendo sobre la caja de luz. O sea, es una situación de laboratorio que permite jugar con elementos diversos y esta es la exposición que fue en el Centro Inca Garcilaso. Este es un tríptico en el que incluye radiografías, incluye toda clase de elementos diversos, muchas veces hilos, encajes, cáscaras de cebolla, toda clase de elementos domésticos. Esto lo hizo durante la época del primer encierro, de marzo a julio del año 2020. Es obra realizada toda en ese momento. Y me pareció, yo conocí estos trabajos desde el comienzo porque me los compartió. A mí esto es un colgante, o sea, lo que vieron ustedes es el anverso, ahora es el reverso de este tríptico, está colgado en el espacio. Y esto es la sala mayor en donde hay uso también de color en algunas de las imágenes, en la mayoría. Hay una similitud muy interesante de esta forma de disco con el globo ocular. Y la idea de la mirada me parecía particularmente intensa con respecto a esto, porque es como trabajo de laboratorio. Para mí es trabajo de laboratorio, pero no solamente de laboratorio fotográfico, sino de laboratorio de investigación científica, si se quiere, que es algo que a mí me interesó mucho porque me hacía recordar justamente la investigación sobre virus y bacterias en institutos microbiológicos. Pero la invasión del campo visual por tejidos o bordados o hilos y otros elementos a mí me parecía increíblemente perturbadora. Es un conjunto que también puede hacer pensar en la observación de la luna y lo que puede verse en su superficie a través del telescopio, de manera que tenía una dimensión muy amplia y el hecho de que hubiese sido producido todo en un encierro, a mí me impactó mucho. Sí, pasemos al siguiente, por favor. Lo que hubo que pensar ahí fue precisamente cómo presentar en el espacio, es un espacio que tiene cierta complejidad, porque es un espacio en el que no se puede hacer demasiadas modificaciones, tiene una serie de... así, ahora pasamos, esta es la exposición llamada Mercenario, de un
amigo que fue alumno mío en el último año que enseñé en el Instituto de la Imagen, en el 2009, y se llama Ian Tebo. Lo que ustedes ven son sábanas impresas con imágenes fotográficas y luego en la pared impresiones fotográficas enmarcadas. Son cuartos de hotel. Lo que a él le interesa mucho la fotografía que gira en torno a los encuentros sexuales y también al trabajo sexual. Entonces, en esta muestra, por ejemplo, lo que ha reunido son imágenes que tienen que ver con cuartos de hotel, pero en esta otra muestra tiene que ver directamente con, esto es una videoinstalación. Aquí tienen ustedes un despliegue de las imágenes que se mostraron. Él trabaja sobre todo con personas que son jóvenes escorts, o sea, acompañantes sexuales, como por ejemplo pueden ver en las imágenes de acá, trabaja el desnudo, y la serie del fondo fue la serie con la que el Ministerio de Cultura le dio el estímulo para hacer la muestra. La serie del fondo tiene que ver con trabajadores y trabajadoras sexuales y es una serie en la que fue ya reconocida en el año 2015 con una mención honrosa en un salón de la fotografía del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Esto es otra de las paredes en donde fotografía a los escorts o trabajadores y trabajadoras sexuales en las azoteas. Y esto es el ingreso a la muestra. Me pareció muy interesante trabajar en esta exposición porque definitivamente en Lima no hay fotografía que podamos llamar erótica. Con frecuencia es una ciudad en donde la fotografía erótica está muy ausente, el desnudo de por sí no es frecuente en fotografía y en ese sentido la exposición cobraba una importancia particular. Se hizo en un lugar que se llama, en un lugar en donde funcionaba Proyecto Amil, que era el sótano de un centro comercial en San Isidro, que es un distrito residencial en Lima. Sí, y esta es una muestra histórica que hicimos un grupo de amigos en torno a un fotógrafo de principios del siglo XX llamado Esteban Mariño. Esteban Mariño es un fotógrafo particularmente interesante porque hacía el trabajo que se le presentara. Era un fotógrafo de Lima que trabajó en toda la zona andina, desde Cerro de Pasco, que era un asentamiento minero, hasta Ayacucho, yendo y viniendo, y pasó sus últimos años en Lima. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de Cerro de Pasco, y al lado derecho hay imágenes que corresponden a, por ejemplo, la mina Ragra, que fue la mina donde se explotó por primera vez la patronita, que es el mineral que dio lugar al vanadio. El vanadio se hizo importantísimo en la industria automotriz porque permitía trabajar el acero. Ford, por ejemplo, en sus plantas lo necesitaba para trabajar el acero vanadiado. Se le agregaba vanadio al acero y era más fácil de modelar. La idea fue justamente trabajar en función de grandes ampliaciones en relación a imágenes de época. Todo lo que ustedes ven enmarcado son imágenes vintage. Esta es una elaboración sobre una experiencia de muchos años antes. Esto fue el 2022, en abril del 2022. Y, ¿cuántos años antes? 17 años antes, Andrés Garay y yo hicimos una exposición en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano íntegramente con fotografías de época. La idea de trabajar con fotografías de época fue recibida con mucho interés por la crítica. Por ejemplo, ahí pueden ustedes ver dos imágenes ampliadas de los ferrocarriles que llegan a los principales puntos de procesamiento del mineral. Acá ven ustedes una explotación mineral también en gran ampliación. Las fotos pequeñas corresponden muchas veces a las imágenes, o están cercanas a estas imágenes porque están en ellas presentes. Y esto es un espacio en donde está dedicado al retrato en cada una de las ciudades que retrató. Entonces, donde retrató. Entonces va de Tarma a
Cerro de Pasco, Huancayo, Ayacucho, y la parte final es Lima. La transformación que el trabajo de Mariño sufre en Lima es impresionante porque se vuelve un fotógrafo de los fastos asociados a los carnavales del dictador Augusto B. Leguía, y por otro lado también retratos de mujeres, sobre todo actrices de cabaret y también cantantes, bailarinas. Es un repertorio muy diverso. Lo que resultó interesantísimo fue descubrir que en Huancayo se celebraban los carnavales con todos los fastos de Leguía habituales, y el álbum de 1928 con el que contábamos era un álbum en donde los que habían celebrado los carnavales en Huancayo se habían vestido como cortesanos de Versalles en el siglo XVIII. La idea de personas de una ciudad en los Andes llevando pelucas blancas y trajes de seda, por ejemplo, con calzas los hombres y con grandes faldas las mujeres, resultaba absolutamente fuera de lo común. Esta exposición, que se llamó Del daguerrotipo al selfie, es una exposición que hicimos con Carlo Trivelli en el Instituto Cultural Pro-Norteamericano. Fue una exposición que estaba programada para la tercera Bienal de la Fotografía de Lima, pero no se pudo hacer porque ya no hubo tercera Bienal. No se pudo hacer en ese marco, lo hicimos porque teníamos el compromiso con el Instituto Cultural Pro-Norteamericano. Entonces, lo primero que vieron fueron daguerrotipos. Estas son tarjetas de visita, retratos tarjetas, están en vitrinas, y luego hay toda una reflexión desde trabajos artísticos como el de Alfredo Márquez, en donde él ha hecho suyas imágenes del fotógrafo de Morococha, Sebastián Rodríguez, y las ha impreso sobre placas de latón y las ha convertido en una instalación mediante ese proceso de apropiación en términos de arte contemporáneo. Aquí hay varias imágenes que corresponden al archivo de Caretas. Escogí mostrarles esta exposición porque hay una gran diversidad de presentación de imágenes. La idea era hacer una exposición que fuese interesante para la persona entendida, pero también accesible para cualquiera que visitara la sala. Creo que algo logramos, pero lo principal era justamente presentar distintas modalidades del retrato. Entonces, por ejemplo, tienen ustedes el retrato de esta pareja en Sociales de la revista Caretas. Esto es el retrato extendido que Carlos Aramburu Tudela hizo de su mujer Lota Burenius cuando estuvieron casados. El conjunto de retratos de Aramburu de su esposa en esa época, de Lota Burenius, llega a como 350 imágenes. Acá solamente escogimos algunas. Esta es otra presentación, toda con fotografías vintage, en donde cada imagen venía justamente de un coleccionista distinto. Sí, y esto es muy interesante en términos del retrato. Me voy a detener aquí un momento. No sé si en la próxima hay una placa que es la de abajo. Sí, esta es una situación muy interesante que a mí me apasiona porque desde mi primer contacto con la fotografía histórica en el Perú, Luis Eduardo Bufarden, el historiador de arte, me hizo ver en su colección una imagen en donde una forma tenía el mismo retrato del bebé en dos maneras. En uno, el bebé estaba dentro de un óvalo que excluía por completo al ama de leche, y en el otro, el retrato era un ferrotipo que tenía una cubierta de cartón que también daba la forma de óvalo, pero uno podía levantar esa cubierta y de pronto descubría que el bebé tenía un ama de leche andina. En este caso son fotografías del estudio Curré, y en este caso
las amas de leche son afrodescendientes. Esto es como 30 o 40 años después de que los afrodescendientes en el Perú consiguieron la libertad a través de la abolición de la esclavitud proclamada por el gobierno de Ramón Castilla. Pero la relación entre el sirviente afrodescendiente y la familia pudiente blanca quedó, ese vínculo quedó. Entonces las amas de leche siguieron acompañando a las familias y amamantando a los bebés, porque estaba muy mal visto que una mujer dueña de casa, señora de la casa, amamantara a sus hijos. Entonces, el retrato es obviamente del niño, pero esta es la placa entera. Aquí enfrentamos una situación de decisión curatorial importante. ¿Por qué? Porque el fotógrafo, quien hizo esta foto, no tenía probablemente, más que probablemente, la intención de que se viera a el ama de leche en el retrato. Pero como la costumbre, a partir del descubrimiento de placas fotográficas, es de copiarlas en copia moderna enteras, aparece el ama de leche como parte del retrato, pero solamente el bebé está registrado como retratado, porque el ama de leche iba a salir, en este caso concreto. Entonces no tenemos el nombre del ama de leche y el retrato del ama de leche existe solamente porque en las copias modernas copiamos todo el negativo. Pero a la hora de hacer la copia que probablemente la familia iba a recibir, el bebé era el único que iba a aparecer porque era fácil oscurecer al ama de leche enmascarando y igual, por otro lado, es obvio que si la familia hubiera querido que el ama de leche apareciera, no se la hubiera vestido de oscuro, ni se le hubiese pedido que se pusiera detrás del bebé de esa forma. De manera que muchas veces en decisiones curatoriales uno tiene que, ya sea adherir a la actualidad en la forma en que se presentan las cosas o prescindir de cosas así. Pero como para nosotros el retrato era importante y la noción de cómo el retrato se había trabajado en el siglo XIX, incluimos la imagen a partir de la copia moderna del negativo entero. ¿Sí? ¿Sí? Creo que ya quedan pocas imágenes. Por favor, sigue. ¿Sí? Sí. Negativo de vidrio, Negativo de vidrio, sí. Por eso tenía el quiebre en la esquina, sí. Un segundito, detente aquí. Esta es otra típica adopción también reciente de una práctica que se hizo frecuente en el mundo de los museos en Estados Unidos en la época del minimalismo, en los años 60. Esto es lo que se llama una retícula minimalista. Pueden haber retículas mucho más grandes en donde se dispone las imágenes en compás partout en dos hileras en una modalidad de rectángulo regular. La idea de la retícula minimalista es permitir que la persona recorra lo que se le está presentando con la mirada rápidamente y pueda comparar, digamos, en una especie de percepción global, una imagen con otra. ¿Por qué se llama retícula minimalista? Porque las imágenes que los minimalistas usaban en este tipo de arreglos eran imágenes en las que resultaba ser la misma fotografía, por ejemplo, o la misma impresión serigráfica repetida en toda la retícula minimalista, o habían cambios ligerísimos entre una y otra, o tal vez una era distinta de un total de 60, por ejemplo, y la comparación a la vista implicaba detectar justamente esa diferencia.
Lo que ocurre es que esa modalidad de presentar en retícula minimalista imágenes fotográficas es una modalidad que ha persistido hasta ahora y resultó muy interesante. Por ejemplo, una vez que Alejandro Castellote, el importante curador español, hizo una observación de que en el Perú la tendencia de los fotógrafos era a ordenar sus imágenes en retículas minimalistas. Bueno, él no lo llamó así. Yo uso ese término porque es el que más frecuente aparece en inglés, que es minimalist grid siendo retícula, ¿no? En fin, pero por ejemplo, si uno enmarca de nuevo fotografías antiguas, uno puede prescindir de esa estricta necesidad de dotar a cada imagen de un formato idéntico en el enmarcado para hacer una comparación. Estos son de grupos de familia dentro de la muestra que presentaba precisamente grupos de familia como una opción fotográfica de práctica del siglo XIX, principios del XX. Y acá estos son autorretratos, ¿verdad? Sí. Estos son autorretratos a la derecha, Roberto Huarcaya, a continuación arriba, Javier Ferrand, abajo, Javier Silva en un autorretrato en negativo y Roberto Fantozzi en un autorretrato con texto escrito. Acá hay más autorretratos. Abajo, con el passepartout oscuro, Luz María Bedoya. A la derecha, Javier Ferrand. Arriba, Jorge Piqueras, artista visual que hizo fotografía durante 10 años en Europa. Lorri Salcedo sobre Luz María Bedoya y un fotógrafo de principios del siglo XX, Juan Manuel Figueroa Aznar, en su estudio en el Cusco en copia moderna. Esto es todo de la muestra del logotipo del selfie. Sí, y con eso doy fin a la presentación de trabajos que, como les dije, he venido haciendo recientemente, pero sí quería terminar diciendo que tenemos que estar muy pendientes de cuál será el destino de la fotografía, porque si bien va a quedar con nosotros como documento, no sabemos en qué se va a convertir en términos de práctica artística. Si ustedes se ponen a pensar, estamos en 2024, estamos a 15 años del bicentenario del anuncio de la fotografía al mundo. Pero 15 años en la actualidad es un espacio para que pasen muchísimas cosas y a una velocidad que nos va a tener sin aliento al final. Con respecto a la fotografía, creo que el reto mayor es precisamente cuál va a ser la aceptación que se tenga con la imagen producida por inteligencia artificial. Y en ese sentido, creo que también puede variar muy fuertemente el sentido de autor. Para muchos comentaristas, críticos, en la actualidad ya no deberíamos preocuparnos por la obra de autor, sino más bien por examinar archivos que pueden estar constituidos, pero no han sido descubiertos, o que pueden constituirse a partir de investigaciones. Como si podríamos decir que en términos artísticos ya la fotografía no necesariamente va a ser capaz de generar aquello que concentre la mayor atención, pero que la revisión de archivos o la constitución de nuevos archivos y de intervención, apropiación y otro tipo de dispositivo que se practique sobre la fotografía elegida, eso va a constituir un nuevo cosas. Para los que producen imágenes, la
necesaria noción de su identidad en tanto hacedores de imágenes es obviamente una preocupación principal, pero en términos de la curaduría, lo principal probablemente va a ser las transformaciones culturales y la interpretación que demos a esas transformaciones culturales. Yo creo que va a ocurrir también es que va a crearse una suerte de brecha en donde en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, o incluso México, diría yo, que se vaya a generar en los 15 años próximos, van a separarse de situaciones en donde la producción de imágenes es menos tecnológica y en donde justamente la familiaridad con los programas y las posibilidades que la cultura digital actual presenta no son algo que esté en la punta de los dedos, como dicen los anglosajones. Es decir, nosotros accedemos a las cosas con una distancia, no accedemos de inmediato, pero para el Perú al menos lo que sospecho es que parte de nuestra atención dedicada al trabajo con archivos que se van a seguir descubriendo. A mí ya me parecía desde hace 20 años que había archivos debajo de las piedras en cada lugar en el Perú, porque es impresionante el Perú como país de producción fotográfica, desde el principio de la existencia de la fotografía en nuestro territorio. A Andrés Garay y a mí nos consta la pérdida de archivos de manera espantosa, precisamente porque no había interés por adquirirlos en el momento en que nosotros sabíamos que estaban disponibles y muchas veces quien había atesorado el archivo fallecía y los familiares disponían de él, como la gente que dispuso del archivo del diario La Prensa poniéndolo en el techo del edificio expuesto a la intemperie, que produjo finalmente la desaparición total de todos esos negativos, con excepción de algunos pocos que han sido rescatados, pero lo que más subsiste del archivo de La Prensa son las fotografías impresas que tienen el sello detrás. En el caso de los archivos que nosotros vimos con Andrés Garay, los archivos que eran de miles de placas, pero que costaban el dinero que ni él ni yo teníamos y que tampoco podíamos reunir. Estamos hablando de principios del 2000, que fue cuando comenzamos nuestra investigación en Arequipa. Finalmente desaparecieron porque los pusieron en el techo y dio la casualidad de que, digamos, al invierno siguiente en Arequipa, o mejor dicho, al verano siguiente en Arequipa, hubo lluvias torrenciales y se formaron ladrillos de vidrio a partir de cómo quedaron pegados los negativos. Hemos encontrado algunas imágenes de esos archivos que los cachineros de Arequipa han cortado con diamante de manera que queda que solo lo salvable del retrato ha sido presentado para la adquisición por coleccionistas interesados. Y la verdad es que a uno se le hace trizas el corazón porque uno conoce los originales. Como nosotros, para hacer la investigación con Max T. Vargas, que fue el maestro de Chambi, de los hermanos Vargas, nos dimos con la sorpresa de que no había archivo de Max T. Vargas en ninguna de las ciudades en donde él había trabajado y tenido estudio fotográfico. Nos dedicamos a buscar imágenes en las colecciones, los álbumes de familia de las familias que todavía estaban en Arequipa. Estamos hablando de principios de la década del 2000. Y por eso fue que la exposición que hicimos, la hicimos íntegramente con copias de época, íntegramente con copias de época.
Hasta ahora no se da con el archivo de Max de Vargas, no sé si alguna vez se va a descubrir en dónde está al menos uno de sus archivos, porque tuvo estudio en Arequipa, La Paz, Sucre, o en Bolivia, y en Lima, al final de su vida, pero de ninguno de esos 4 lugares se han conservado archivos. Esperemos que aparezca uno de estos archivos de Max de Vargas, pero por otro lado, yo creo que en el Perú, justamente por eso es que insistí, las ciencias sociales van a ser las aliadas de la fotografía para darle un nuevo lugar a la importancia de la imagen fotográfica informativamente en el estudio de distintas épocas y distintos campos de actividad en el Perú. Creo que eso va a ser sumamente interesante y creo que para todos los que aspiran a ser curadoras y curadores, el reto es muy grande, porque van a tener ellos mismos que ponerse a la altura de la situación e interesarse en los campos de estudio para poder discutir desde su conocimiento de la fotografía, del archivo fotográfico, con los científicos sociales acerca de los datos que las imágenes contienen. Eso es muy importante tener en cuenta. El que se dedica al estudio, investiga archivos, curador o curadora, debe siempre estar en posición de igual a igual con el científico o la científica social que esté interesada en el campo dentro del cual se ubican estos archivos. La igualdad de trato y la igualdad de, digamos, interés es muy importante. Creo que cuando digo igualdad de interés, obviamente no me refiero a que puedan tener idénticos intereses, pero lo que me refiero es que el interés debe ser en intensidad igual para que conduzca a algo muy fructífero. Eso es lo que preveo para la fotografía en esos términos en el Perú. En lo que se refiere a la creación visual, artística, contemporánea, está por verse íntegramente. Sí, muchas gracias a todos. Ahora no sé si hay tiempo para preguntas. ¿Hay tiempo para preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar algo? No, todos tienen hambre. Lo que pasa es que por eso es que hice o intenté hacer una diferencia entre el creador, el hacedor de imágenes y la curadora, curador o el que estudia las imágenes. Porque según uno en curaduría aprende muy rápidamente que uno puede acompañar gustoso a los artistas, pero no somos aliados por siempre. Es decir, el artista o la artista tiene sus propios intereses que resuelven el campo del artístico y el curador, curadora y estudioso, investigador, investigadora tiene sus propios intereses que se resuelven del campo de la literatura sobre la imagen. Y son campos que no son comparables, porque tú no piensas en lo que va a ser escrito sobre tu trabajo cuando lo haces. No, estoy aseverando que tú no piensas en qué sabes escribir sobre tu trabajo cuando lo haces. Claro, pero para nosotros que estamos del otro lado, escribir es buena parte del trabajo y uno va aprendiendo a medida que uno escribe también, porque justamente escribir es todo un aprendizaje. Querer decir lo que uno quiere decir sobre algo que uno ve
es todo un aprendizaje. Entonces, lo que quiero decir es que hay una tendencia del lado del que escribe o la que escribe de tratar de delimitar campos. Tú no tienes que hacerlo porque cuando tú eres el hacedor, para ti es igual estar en este campo o en este otro o combinar los campos. O sea, cuando comiences a hacer, por ejemplo, que seguramente va a ser pronto, imágenes por inteligencia artificial, ahí vamos a no me interesa hacer ese tipo de imágenes porque, digamos, siempre me va a romper el culo un jovencito que la conozca desde la ingeniería, digamos. Prefiero la cosa artesanal, pero, digamos, no, el hecho de que la inteligencia artificial avance no nos obliga a todos a dedicarnos a eso, aunque afecte nuestra vida. En la obra, digo. Lo que pasa es que si quieres, digamos, seguir lo que ocurra con las generaciones más jóvenes, te vas a encontrar que el número de individuos que usa inteligencia artificial para la creación va a crecer. Sí, entonces, por eso, está del lado del que escribe o la que escribe o investiga, acercarse a lo que se está haciendo por parte de las generaciones que recién aparecen, ¿no?, en la escena. Y hay una tendencia a tratar de delimitar. Hasta que no encontremos otra forma también nosotros de escribir o de acercarnos a lo que se produce, creo que vamos a estar también constreñidos por las limitaciones que nos autoimponemos. Pero dejar de lado los esquemas mentales que tenemos siempre es difícil. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Sí? Ya. ¿Así? Es un poco larga la pregunta, pero voy a leer el comentario y la pregunta. Brillante conferencia de Jorge Villacorta. Quisiera pedirle un comentario sobre la exposición Pacto con el momento incierto, producida en 99 por el Centro Cultural de España en Lima, donde Jorge fue curador junto a Agustín Pérez Rubio y donde escribió el texto curatorial y la presentación 3 fotógrafos de Trujillo del Perú, incluida en el catálogo. ¿Cuál fue la importancia seminal de este proyecto para iniciar esta labor de visibilización, descentralización de la fotografía contemporánea realizada fuera de Lima, considerando que la curadora del Festival Verbois, Alice Vega, fue parte de los artistas trujillanos participantes en ese proyecto? Claro, ya. Sí, voy a resumirlo de esta manera. Esa exposición fue en el año 1998 y ya desde principios de los años 90 había sido para todos los que estábamos interesados en lo que se hacía en curaduría algo muy nuevo y distinto, las exposiciones que el curador Hans Ulrich Obrist hacía en sus cuartos de hotel. Cuando él llegaba con su maleta cargando ciertas obras y las disponía en el cuarto de hotel que ocupaba, y la gente podía visitar la exposición en el cuarto de hotel. Entonces, en Trujillo, yo recuerdo que en un viaje, probablemente el 97, yo había pasado 3 meses, el 96, en Inglaterra, que fue un retorno muy saludable para mí porque me di cuenta que la gente estaba haciendo lo que quería en términos de exposiciones colectivas. Es decir, se unían voluntades, se hacía la exposición como diera lugar de la manera en que se pudiera hacer. Y de pronto en Trujillo, el 97 creo que fue, me encontré con que había un grupo pequeño de artistas que estaba haciendo exposiciones de maneras muy singulares en sitios que no eran habituales y que uno de ellos me era conocido, José Carlos Zorrillo, porque yo colaboraba con Carlos Aramburu Tudela en el Instituto de Arte Fotográfico en Lima.
Estoy hablando de los años que van del 91 al 95. Y José Carlos Zorrillo mandó imágenes en ese momento que tenían que ver con sus ideas del fotomontaje adaptado de obras que él había visto o que derivaba él mismo de Dada. Y recuerdo que estas imágenes eran completamente fuera de lo común en Lima en ese momento, porque aludían justamente a uno de los temas más álgidos dentro de la crítica feroz de Dada a la sociedad, que es la educación. Y eso recuerdo que también me pareció completamente insólito para Lima. Y a través de José Carlos Zorrillo conocí a Alice Vega y a Jano Cortijo. Alice ya en esa época hacía video y hacían ambos exposiciones en instituciones locales que lograban subvertir los artistas, ellos como artistas que actuaban como curadores de sus propias exposiciones y lograban subvertir el orden normal de los espacios. Por eso fue que cuando se presentó la oportunidad de hacer una exposición con apoyo del Centro Cultural de España, que lo que hizo fue canalizó dinero de una ciudad española que fue Valencia, de donde es originario Agustín Pérez Rubio. Hicimos en el año 98 esta exposición en Trujillo, porque en Trujillo yo vi cosas que no estaban pasando en ese momento en Lima. En ese momento en Lima, el Instituto Gaudí tenía ya 5 años de existencia, pero la orientación de la fotografía, salvo excepciones notables como Nelly García, la producción de fotografía no se había orientado hacia, digamos, desacralizar el formato de imagen, digamos, como que hecha en copia fina para exposición, digamos, y tampoco se había transformado los espacios de instalación, pero la noción de instalación de la fotografía, y ellos lo estaban haciendo. Por eso es que yo preferí trabajar con ellos en esta exposición, que además le cayó muy bien al Centro Cultural de España, dirigido en ese momento por Teresa Velázquez, porque de pronto descubrió que habían cosas que pasaban fuera de Lima. Es importante recordar que es un contexto muy anterior y muy diferente al actual. ¿Por qué? Porque el año 97 fueron los festivales de Lima y luego a fin de año, el año 97, la primera Bienal Iberoamericana de Lima. Luego vendrían las bienales nacionales, para lo cual se hacían salones regionales en varias regiones y se elegían trabajos que venían a Lima para ser parte de la Bienal Nacional y se otorgaban premios. Fue así que Jano Cortijo, por ejemplo, obtuvo un premio en la Bienal del 99, creo que fue, que se presentó en la Bienal del año, que se hizo el año 2002. O sea, se salió de fase la Bienal Iberoamericana, se hizo el 2002 en lugar del 2000, del año 2000, y al hacerle, bueno, también fue la tercera y última Bienal Iberoamericana de Lima. Fue un interés en algo que estaba pasando fuera de Lima, pero todos lo estábamos sintiendo en esa época de alguna u otra manera, porque si no, no se hubiera desarrollado esta iniciativa de hacer una Bienal Nacional, invitando a la realización de salones regionales en distintas partes del Perú. Sí. Lo que pasa es que ahora Lima nuevamente está aislada con respecto a las otras ciudades. Por eso es que muchas veces esos momentos previos, a fines de los años 90, a principios de los años 2000,
están en el olvido. Así que pido disculpas si no lo he mencionado, pero definitivamente como los tiempos son tan distintos y las cosas cambian tan rápido ahora, es decir, desaparecen, porque lo que está ocurriendo es que las oportunidades, las situaciones, todo aquello que se construyó tiende a desaparecer o a hacerse cada vez más escaso en la actualidad en el Perú, en términos culturales. Hay semillas que se están sembrando en distintas partes y todos esperamos que las plantas crezcan. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos a las 3 para los talleres que empiezan y luego a las 4:30 con un fotoforo sobre fotolibro, una pieza clave en la carrera de un fotógrafo, en el patio número 2. Gracias.